Determinación de la fórmula empírica. Aquí tenemos un ejemplo para determinar nuestra fórmula de manera empírica, es decir, a base de observación y experimentación. El problema es el siguiente, tenemos 11.5 gramos de etanol y esta reacción se produjo, o lo que ocasionó fue 22 gramos de CO2, dióxido de carbono, y 13.5 gramos de agua. Entonces vamos a determinar nosotros por medio de los porcentajes cuál va a ser nuestra fórmula empírica. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues primero necesitamos lo que es la masa molar de los compuestos. Recordamos que necesitamos aquí, vamos a ponerlo aquí, la masa molar del tanto del CO2 y del H2O. Entonces vamos con esto. Es el carbono y el oxígeno para el CO2. En el oxígeno tenemos 2. Esto por lo que es la masa molar, que serían 16. Y el carbono sería 1 nada más. Y tenemos la masa molar, que es muy básica, del carbono es de 12. Entonces todo esto lo estoy aproximando. 1 por 12 me dan 12 y 2 por 16 me dan 32. Por lo tanto, nuestra masa molar sería de 44 y recordamos que estos son gramos por mol, de esta manera. Entonces, este de aquí es de 44 gramos por mol. Listo. Ahora, vamos con el agua. El agua, que es H2O, tenemos aquí dos átomos de hidrógeno, entonces sería 2 por 1, que esto es la masa molar del hidrógeno, sería 2 por 1, me dan 2. Y el oxígeno nada más hay uno, y el oxígeno son sus aproximaciones a 16. Entonces esto me queda 16 más 2, que nos queda 18 gramos por mol. Entonces la del agua son 18 gramos por mol. Esto ya sabemos hacerlo ya que es la masa molar del compuesto. Si todavía no saben, les recomiendo ver los videos que dejamos, ya sea la lista de reproducción en las tarjetas o videos relacionados de la masa molar para saber cómo se calcula en las pantallas finales de este video. Ahora, con estos datos entonces vamos ahora primero a determinar la masa. Son tres elementos los que tengo: el carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Voy primero con determinar la masa del carbono. Vamos a ponerlo así, masa del carbono. ¿Cómo se saca esto? Bueno, necesitamos estequiometría. Primero, ¿cuál es el compuesto total donde se encuentra el carbono? Es el dióxido de carbono. Y aquí tenemos exactamente, bueno, me dice que son 22 gramos de este dióxido de carbono. Entonces voy a poner aquí 22 gramos de CO2, ahí está. Y después vamos a utilizar parte de estequiometría, vamos a hacer multiplicaciones. Entonces la primera relación que tenemos es los moles. Entonces aquí es gramos sobre mol, entonces serían aquí 44 gramos, sería un mol como tal. ¿Es un mol de qué? Pues es un mol de CO2 pesa 44 gramos. En este caso son gramos también de CO2. Ahí está. Ahora, para poder anular los moles, aquí hay que relacionar los moles con respecto al mol de la masa del carbono, o como mejor dicho, con el mol del carbono. Entonces, ¿esto cómo lo hacemos? Bueno, para anudar aquí tendríamos que hacer una equivalencia que es un mol del CO2 va a equivaler a un mol respectivamente con respecto al carbono. Entonces sería un mol de carbono. Voy a ponerle aquí un mol de carbono. Listo. Y ahora vamos a hacer otra multiplicación más. Para anular ahora nuestro mol de carbono, tenemos que hacer una con respecto a su peso. Entonces sería un mol de carbono, ¿a cuánto equivale? Pues el carbono por sí solo en la tabla periódica son 12 gramos. Entonces vamos a poner eso, 12 gramos de carbono. Listo. Ahora, con esto que ya está esquematizado aquí, nos daremos cuenta que se va anulando. Ven aquí que tenemos gramos de CO2. Se anula con gramos de CO2. Mol de CO2 se anula con mol de CO2. Mol de carbono se anula con mol de carbono, de tal manera que lo único que nos va a quedar son gramos de carbono, lo cual es lo que buscamos, masa de carbono. Entonces, ¿cuánto nos queda esto? 22 por 12 entre 44, que es lo único que tenemos. Y esto nos queda un aproximado exacto de 6 gramos. Entonces, aquí serían 6 gramos de carbono. Listo. Tenemos ahí nuestro primer masa. Ahora, vamos a utilizar el mismo tipo de cálculo para calcular otra masa. Por ejemplo, se me ocurre
la masa del hidrógeno, ¿ok? Pero en la masa del hidrógeno se ocupa en este compuesto, que es el agua. Entonces vamos a utilizar lo mismo, vean lo que empleé. ¿Cuánto porcentaje de agua en gramos hay? Pues son 13,5 gramos de H2O. Con eso iniciamos. Y ahora vamos a hacer las equivalencias. Primero, ¿cuántos gramos de agua tiene como tal? Son 18 gramos. Entonces lo primero que hacemos es 18 gramos de H2O. Esto equivale a un mol de la misma molécula, que sería H2O. Ahí está. Luego de esto, necesitamos nosotros hacer nuestra equivalencia. Un mol aquí, vamos a anular un mol de H2O. Entonces sería un mol de H2O y este mol de agua con relación a cuántos moles del hidrógeno tenemos. Aquí no es 1 a 1 la relación, véanlo aquí sí. ¿Por qué? Porque tenemos un mol de esto y esto equivale nada más a un solo mol del carbono. Pero aquí no, aquí tiene 2 del hidrógeno, entonces acá serían a 2 moles del hidrógeno. Ahí está. Y luego necesito anular la parte de los moles del hidrógeno. Entonces, un mol de hidrógeno, ¿a cuánto equivale en gramos? Si nos vamos a la tabla periódica, recordamos que un mol de hidrógeno pues debe de pesar un gramo. Bueno, es 1,008, pero lo abreviado sería un gramo de hidrógeno. Ahí está. Y si todo esto está bien llevado, vean lo que tendremos. Tendremos gramos de H2O anulados, un mol de H2O anulado y mol de hidrógeno con mol de hidrógeno. Lo que nos debe de quedar son gramos, que es la masa que estamos buscando nosotros, masa del hidrógeno. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Sería un gramo por 2 por 13,5 sobre 18. Esto nos lleva a 1,51 gramos. Vamos a dejarlo en 1,5 gramos de hidrógeno. Listo. Entonces, hasta aquí ya tenemos prácticamente la mitad del problema. Casi la mitad del problema. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Bueno, podríamos utilizar la misma relación para poder sacar la cantidad de masa que es nuestro siguiente compuesto, que es el oxígeno. Sin embargo, también existe el atajo siguiente. Una vez que tenemos calculadas las masas y nada más nos falta una, como es en este caso, recordemos cuánto tenemos en total de gramos de etanol, 11,5 gramos. Entonces, si a esos 11,5 gramos le quitamos esto y le quitamos esto, nos debe de dar el porcentaje del elemento restante, que en este caso es el oxígeno. Entonces, lo que hacemos es 11,5 gramos, le restamos estos 6 gramos que me dieron, le restamos estos 1,5 gramos y entonces lo restante será la masa para nuestro compuesto, en este caso no es el carbono, sino es el oxígeno. Este de aquí es carbono, este de aquí, este es carbono, este es hidrógeno y me falta el oxígeno para formar nuestro compuesto etanol. Entonces, ¿cuánto nos quedaría el compuesto del oxígeno? Pues si lo hacemos, aquí es carbono, aquí es hidrógeno y aquí es nuestro oxígeno. Al hacer esta diferencia, nos damos cuenta que es de 4 gramos. 4 gramos de oxígeno. Ahí está, ahí lo tenemos. Este sería un atajo también que es aceptable hacerlo, ya que pues al final de cuentas todo se debe de cuantificar, la materia no se debe de destruir, únicamente se está transformando. Entonces ya tengo estos tres datos que son los importantes. Ahora sí, para poder formar nuestra relación siguiente, necesitamos especificar los moles de cada uno de los elementos. Y esto es muy fácil. Entonces vamos a empezar aquí con moles del carbono, que sería el primer elemento. Vamos aquí, mol del carbono. ¿Cuánto tengo en gramos? Tengo 6 gramos. Aquí está, 6 gramos de carbono. Listo. Ahora esto lo vamos a multiplicar pues por la relación de masa molar del carbono en la tabla periódica. Entonces, ¿cuántos gramos de carbono aquí hay? ¿Cuánto pesa el carbono en la tabla periódica? Pesa aproximadamente 12 gramos de carbono. Y esto es lo que debe de pesar un mol de carbono. Entonces, con esta simple relación encontramos los moles de carbono. Gramos de carbono se anula, gramos de carbono se anula. ¿Y cuánto nos queda? El mol de carbono, al hacer esto, sería 6 entre 12, pues es 0,5. Entonces me queda 5,5 moles de carbono.
Y la misma relación la podemos sacar para cualquiera de estos elementos. Vamos ahora con el mol de oxígeno. ¿Cuánto tenemos aquí? 4 gramos de oxígeno. Y esto lo multiplicamos por la equivalencia. ¿Cuánto pesa el oxígeno? Si recordamos, el oxígeno pesa 16 gramos. Entonces sería 16 gramos de oxígeno. Y esto me va a dar, o esto pesa 1 mol de oxígeno. Entonces, gramo con gramo se cancela. Y lo que me queda es 4 por 1 entre 16. Lo cual es 0.25 moles de oxígeno. Listo. Ya tenemos otro más. Y entonces, ahora nada más me queda saber la cantidad de moles de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno me dio 1.5 gramos. Y si hacemos la multiplicación, recuerden que acá es 1 gramo como tal de hidrógeno, es lo que debe de pesar 1 mol del hidrógeno. Cancelamos gramo, gramo y me queda 1.5 por 1 entre 1, pues sigue siendo 1.5. Entonces estoy aproximando 1.5 mol de hidrógeno. Ahí está. Ahora, ya que tenemos estos datos, gracias a la cantidad de moles, pues ya podemos aquí formar nuestra fórmula. Ya que nuestra fórmula deberá de ser de la siguiente manera. Como el compuesto es etanol, lleva carbono, lleva hidrógeno y lleva oxígeno. ¿Cuál es el mol de cada uno? Carbono. Carbono nos dio 0.5, entonces acá llevo 0.5. El hidrógeno, ¿cuánto me dio? 1.5, entonces acá debe ser 1.5. ¿Y el oxígeno cuánto me dio? 0.25. Ya que tenemos esta equivalencia, hay que tratar estos subíndices de tal manera que los multipliquemos por un número entero y nos den finalmente el resultado. Estos números ya no sean fraccionarios, ya no sean decimales, sino me dé un número entero. Por ejemplo, si multiplicamos todos por 2, este queda 1, este queda 3, pero este queda 0.5, o sea, todavía queda en fracción o en decimal. Entonces, no, debo de multiplicarlo por un número más grande, por 3, por 4, etc. Entonces, ¿cuál es la técnica? Me voy sobre el número más pequeño, que es este, el 0.25, y lo hago entero. El número más pequeño que lo hace entero es el 4. Si yo multiplico todo por 4, entonces obtenemos la fórmula empírica. 4 por 0.5 me da 2. 4 por 1.5 pues nos da 6. Y después el oxígeno, 4 por 0.25 pues me queda 1, es decir, se queda así. Y listo. Ahora sí, he obtenido por determinación la fórmula empírica. Si te agradó el video no olvides compartirlo en las redes sociales y también agradecernos con un like o tu comentario. Síguenos en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Accede a los otros videotutoriales dando clic en las tarjetas que aparecen, en las pantallas finales, así como en las tarjetas y también en la descripción. No olviden suscribirte al canal y compartirnos por las redes sociales.